La carrera de Fórmula 1 de hoy ha sido curiosa. Empezó lenta, gestionando gomas, como siempre, y estoy seguro que cualquiera que empezó a verla pensó, bah, otra carrera aburrida. Pero a partir de la segunda parada en boxes, se convirtió en la carrera más tensa, polémica e interesante que hemos visto en muchísimo tiempo. Porque yo creo que nadie ha clavado la estrategia en un gran premio que indudablemente ha sido imposible de predecir. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Hungría. El único abandono del día llegó de la mano de Pierre Gasly. Otro fin de semana catastrófico con la fiabilidad del Alpine. Primero, la clasificación fue un desastre porque los dos franceses clasificaron último y penúltimo. Gasly hoy salía desde el pit lane además, porque el equipo aprovechó para cambiar más componentes del coche y pese a eso, al igual que en Silverstone, encontraron otro problema durante la carrera y le forzaron a entrar en boxes. Última posición para Guan Yu Zhou. Parecía que Sauber iba a disfrutar de un buen fin de semana porque el Hungaroring es buen circuito para ellos, como vimos el año pasado, y además estrenaban un gran pack de mejoras. Pero en clasificación se hundieron, Zhou rodó en la última posición toda la carrera y fue perjudicado además por una mala elección estratégica que le hizo alargar demasiado los neumáticos duros. 18ª posición para Esteban Ocon. Como veis, el otro Alpine tampoco está para celebraciones. El piloto francés salía penúltimo, con el medio, paró enseguida, tras 2 vueltas solamente, y puso el neumático duro. Y el problema fue el que comentaba antes con Guan Yu Zhou, que si paras en boxes tan pronto, pues logras hacer un undercut, pero tarde o temprano te quedas sin gomas y te hundes en ritmo. Y es lo que sucedió, porque Ocon fue uno de los poquísimos pilotos que tuvo que hacer 3 paradas en boxes. Puso el neumático blando al final y solo pudo adelantar a Zhou. Ni siquiera pudo con el Williams de Logan Sargent, que está ahora mismo en su mejor momento quizá en Fórmula 1. Su carrera hoy no ha sido gran cosa, eso sí, porque Williams reaccionó tarde a las paradas tan tempranas de sus rivales, y al parar en boxes a principios de carrera, Sargent se comió varios de esos undercuts. Y claro, intentar remontar en un circuito como el Hungaroring es casi misión imposible si no tienes un gran coche. Por lo menos pudo batir a Esteban Ocon, al cual estuvo achuchando toda la carrera, así que oye, algo es algo. Por delante terminó el otro Sauber de Valtteri Bottas, 16ª posición. El piloto finlandés sufrió algo curioso en el día de hoy. Como salía duodécimo, bastante por delante con esas mejoras del Sauber, el equipo suizo decidió jugar con la estrategia e hizo lo mismo que los equipos de delante, sin prestar atención a lo que estaban haciendo los pilotos de detrás, que son sus auténticos rivales. Alargó un montón su primer stint con el medio y claro, al parar en boxes cayó de golpe al 17º puesto. Y claro, tenía ventaja de neumático, podía adelantar porque los que le hicieron el undercut pues ya llevaban las gomas desgastadísimas, pero Sauber no estaba tan fuerte hoy como para remontar y volar sobre la pista en un circuito tan complicado. Así que Bottas se quedó atrapado en 16ª posición. 15º lugar para Kevin Magnussen. El piloto de Haas salía desde esta misma posición y fue uno de los pocos que probó suerte con el neumático blando en la salida. La jugada le salió genial, eso sí, porque ganó 5 posiciones en tan solo una vuelta, pero poco después, al montar el neumático duro, pues ya se vieron las costuras de su ritmo. Clasificó 15º y estaba para ser 15º en el día de hoy, nada más. Alex Albon ocupó el 14º lugar. El piloto de Williams logró ser 13º en clasificación, pero hoy perdió un solo puesto ante un piloto que clasificó demasiado atrás, como es Checo Pérez. Una vez le pasó el mexicano y también George Russell, Albon se quedó ahí, en tierra de nadie, ganó solamente la posición de Valtteri Bottas, se cabreó eso sí, notablemente con el equipo por un cambio repentino de estrategia, pero bueno, consiguió el mejor resultado posible para Williams en un día complicado como hoy. Por delante encontramos a Nico Hülkenberg. El alemán intentó obrar el milagro con el undercut más temprano posible, pero no le sirvió de mucho. El de Haas salía 11º y nada más pasar 2 vueltas, se metió en boxes y puso el neumático duro. Tras unas vueltas logró ponerse 11º de nuevo, pero claro, tuvo que alargar sus neumáticos duros una auténtica barbaridad, resistió 13º, pero cedió más de medio minuto con el top 10 en esta ocasión. 12ª posición para Daniel Ricciardo. El piloto australiano salía 9º por delante de su compañero tras su accidente en clasificación, pero hoy ha estado ausente por culpa de la estrategia. Estando por delante de Tsunoda, Racing Bulls decidió pararle en boxes súper temprano. Esto hizo que cayese detrás de los que intentaron un undercut loco al principio y por culpa de eso se quedó bloqueado y perdiendo tiempo. Recordemos que este circuito es difícil para adelantar. Y claro, cuando hicieron la segunda parada en boxes de Ricciardo, Tsunoda todavía no había hecho ninguna. Y claro, Ricciardo paró tempranísimo, aguantó al final con 41 vueltas de neumático duro y claro, terminó siendo uno de los más lentos sobre la pista. Normalmente soy muy exigente con él, además si Tsunoda puntúa, pero hoy la verdad es que es cosa de estrategia. Por delante encontramos a los dos Aston Martin, 11º Fernando Alonso y 10º Lance Stroll. Y aquí tenemos que volver a hablar de estrategia. El asturiano salía 7º y el canadiense 8º, y tras unas primeras vueltas donde Alonso logró ponerse 6º, ambos Aston se mantuvieron en sus posiciones con el neumático blando. Pronto, eso sí, empezó un pequeño lío.
porque metieron en boxes rapidísimo a Fernando Alonso por miedo a un undercut de los Williams. Estás escuchando bien. Y el español se pasó toda la carrera dándole vueltas sin saber por qué hicieron algo así, por qué pararon tan pronto. Perdieron tiempo, perdieron posiciones y Alonso comprometió sus gomas para el resto de la carrera. Al final, yendo décimo, tuvo que dejar pasar a Stroll porque, claro, el canadiense llevaba gomas 8 vueltas más frescas. Él sí que paró en un momento normal. Y lo hicieron bajo una promesa. Vamos a intentar que Stroll pase a Yuki Tsunoda y si no le consigue, tranquilo que te devolvemos la posición. Y adivinad qué piloto ignoró esas órdenes de Aston Martin. Efectivamente, por ello es Lance Stroll el piloto que termina hoy en la zona de puntos. Aston Martin lo pidió por la radio, pero Stroll hizo oídos sordos, ni respondió siquiera, e intentó adelantar sin éxito a un Yuki Tsunoda hasta la última vuelta, que nada, que les comió la tostada estratégicamente. Al final todo esto da un poco lo mismo, porque total un punto más, un punto menos, no le aporta nada a nadie. Pero es curioso ver estas cosas en un fin de semana donde Aston Martin pretendía dar un gran salto de mejora y lo ha hecho muy ligerito. Como decía, el que ha sorprendido con la estrategia ha sido Yuki Tsunoda. El piloto japonés cometió un error ayer en clasificación y sufrió por ello un accidente fortísimo. Salió hasta por los aires. Afortunadamente para él, las reparaciones cumplieron la normativa y hoy no tuvo que cambiar nada importante, no tuvo que penalizar y salir desde el pit lane. Salió décimo y como la salida perdió 2 puestos, Racing Bulls probó algo distinto. Decidieron ser los únicos en probar la estrategia a una sola parada en toda la carrera. Y como Tsunoda hizo un trabajo excepcional cuidando esas gomas, rodando en tiempos de los de detrás, incluso en las últimas vueltas, el japonés logró aferrarse a esa 9ª posición y rascar otros 2 puntitos más para Racing Bulls. Error ayer, pero bueno, hoy solventado. A la remontada encontramos a los 2 pilotos de delante, octavo George Russell y séptimo Checo Pérez. El piloto británico salía 17º después de no lograr dar ni una sola vuelta buena en clasificación, fue eliminado en la Q1 y hoy montando el duro desde el principio fue ganando posiciones poco a poco, termina en la zona de puntos, no está mal, pero no logra quedar por delante de su principal rival en esta carrera, que no fue otro que Checo Pérez. Más que nada porque Checo pues estaba en la misma tesitura, falló en clasificación, siendo además su incidente más grave porque destrozó el coche contra las protecciones, salía 16º con el neumático duro, remontó y logró mantenerse por delante de George Russell durante toda la carrera, parando antes que el británico para cubrirse de él y con 2 stints consecutivos con el neumático medio al final de la carrera. De todos modos, insuficiente para uno y para el otro, porque el otro Mercedes ha llegado al podio y porque ese Red Bull estaba para mucho más este fin de semana que una 7ª posición. Aunque bueno, el otro piloto de Red Bull hoy no está tampoco para hablar, la verdad. Sexto encontramos a Carlos Sainz y es una pena porque estaba anotando uno de sus mejores fines de semana en esta temporada. El piloto madrileño clasificó 4º en un fin de donde se esperaba más de Ferrari. Pero bueno, él por lo menos estuvo por delante de Charles Leclerc todo el rato. Pero hoy en la carrera cayó de la 4ª a la 7ª posición en la salida y ahí se torció todo. No tuvo mal ritmo, no quedó muy descolgado, pero simplemente ahí se quedó. También te digo que la estrategia tampoco ayudó porque Ferrari incomprensiblemente esperó un montón para hacer sus paradas con los 2 pilotos. Perdieron mucho tiempo con respecto a Hamilton y luego recuperar todo ese tiempo fue una quimera. En 5ª posición encontramos a Max Verstappen, que pasó de ser candidato a la victoria a ser el Verstappen más agresivo y más 2021 que vemos en bastante tiempo. El piloto neerlandés salía 3º y en la salida intentó un exterior, con 3 en paralelo en la curva 1 que era imposible. Evidentemente Verstappen se fue por fuera de la pista, se quedó eso sí por delante de Lando Norris, pero por miedo a una sanción Red Bull pidió que le devolviera la posición. A partir de ahí se fue alejando de los McLaren y Red Bull empezó a liársela con la estrategia. Hoy han estado, vamos, desconocidos totalmente, porque el equipo decidió parar tarde en su primer stint y eso permitió que Hamilton le hiciese un undercut. Al salir por detrás del británico pero con mejores neumáticos, Verstappen le cazó en unas vueltas y empezó a atacarle, pero no pudo adelantarle de ninguna manera. Hamilton se defendió muy bien y otra vez, en ese momento, se comieron a Red Bull con la estrategia, porque de repente en plena batalla, Hamilton paró en boxes para hacer su última parada y Charles Leclerc, que estaba pegado detrás de Verstappen, también lo hizo para hacerle un undercut. Y Red Bull, en lugar de reaccionar y parar enseguida, siguió alargando su stint casi 10 vueltas más y cuando le pararon, Verstappen cayó al 5º puesto. Por primera vez en mucho tiempo, vimos a Red Bull probando las estrategias alternativas, aquellas que se hacen cuando sabes que no tienes coche para ganar, y eso a Verstappen le cabreó. Estuvo toda la carrera discutiendo con su ingeniero de pista, apretó los dientes, fue a fuego a por Charles Leclerc, le pasó, y cuando intentó adelantar a Lewis Hamilton para ponerse 3º, se precipitó, se pasó de frenada
y se lo llevó puesto, saliendo disparado por los aires y cayendo, nunca mejor dicho de nuevo, a la quinta posición. Fue un remember de la temporada 2021 donde hasta el ingeniero de pista le tuvo que parar los pies. Hoy sí que se puede decir aquello de que Verstappen ha vuelto a ser el de antes. Cuarta posición para Charles Leclerc, gran resultado para el monegasco en un fin de semana que no estaba siendo el mejor para él. Salía sexto y tras ponerse quinto en la salida, logró mantenerse a muy buena distancia del Mercedes de Lewis Hamilton. Como decía, no sé por qué, Ferrari esperó y esperó para parar en boxes. Imagino que esperando, yo que sé, un coche de seguridad. Pero vaya que conforme hizo su parada, ambos Ferrari se quedaron lejísimos de Lewis Hamilton. Leclerc aprovechó la batalla del británico con Verstappen para atraparles y luego copió la estrategia del inglés e hizo su segunda parada al mismo tiempo, poniendo el neumático medio a 30 vueltas del final. Y eso le sirvió para hacerle un undercut a Verstappen y para apretar a Hamilton en lucha por el podio, pero desafortunadamente era muy pronto para meter el medio. Esa goma se hizo trizas al final, se alejó de Lewis, perdió posición con Verstappen y luego, bueno, la ganó cuando Verstappen decidió ser piloto de aviones. En tercera posición, por tanto, encontramos a Lewis Hamilton, que con esto logra su podio número 200 en Fórmula 1. Una barbaridad. El británico salía quinto, se puso cuarto en la salida y lo dicho, adelantó por estrategia a Max Verstappen, pero luego el mérito es suyo. Cuando tocó defender lo hizo, cuando tocó sacar los codos lo hizo, cubrió su posición perfectamente pese a la diferencia de gomas e hizo que Verstappen al final de la carrera se impacientara y cometiera ese error. Suerte tuvo, en verdad, de que el accidente terminara sin grandes daños para ambos, porque Max perfectamente le podría haber dejado fuera de carrera, pero afortunadamente para él eso no fue así, cruzó la meta tercero, lejos de los McLaren, pero con un resultado histórico para él. Y por delante, en un doblete histórico en clasificación y carrera, los dos pilotos de McLaren, segundo Lando Norris y primero Oscar Piastri. Primera victoria en Fórmula 1 para este joven, pero desastre estratégico por parte de su equipo. Qué manera de fastidiarlo todo, madre del amor hermoso. A ver cómo resumimos esto. En la salida Norris perdió su ventaja de la pole una vez más y Piastri aprovechó para colocarse primero. Y durante toda la carrera el australiano se mantuvo ahí. Un ritmo estupendo, tanto con el medio como con el duro, todo genial. Norris no era capaz de atraparle, mantuvieron distancia y todo pintaba genial para esa primera victoria de Piastri. Además McLaren, vamos, le sacaba una distancia de la leche al resto. Entonces uno pensaba, mira, es imposible que McLaren estropee este momento. Pero lo hicieron. En la segunda y última parada en boxes, incomprensiblemente, Lando Norris paró en boxes antes que Piastri. La justificación de McLaren era que lo hacían para cubrirse de Lewis Hamilton, pero cuando Norris salió del pit lane, Hamilton estaba a 6 segundos por detrás. Hamilton en ese momento no les estaba sacando ni más de un segundo por vuelta. No había motivo para darse tanta prisa en parar en boxes y menos haciendo parar primero a Lando Norris, el piloto que iba detrás. Pero bueno, el caso es que lo hicieron. Piastri se quedó en pista 2 vueltas más y cuando paró, sorpresa, sorpresa, salió por detrás de Norris. Sin comerlo ni beberlo se llevó un undercut súper injusto a falta de 25 vueltas para el final. Y a partir de ahí arrancó el show. Porque Lando Norris, yendo líder, empezó a tirar como un loco. Porque claro, evidentemente, pues dada la oportunidad, pues Norris quería mantener esa primera posición. Y Piastri justo en ese último stint no podía con él. McLaren yo creo que ahí se dio cuenta del marrón que acababan de crear y entonces empezaron a bombardear la radio de Lando Norris con mensajes como: no estamos contentos con tu gestión de gomas, debes dejar pasar a Piastri, sé que harás lo correcto, hazlo por favor, Hiroshi está estresado, necesitarás a Piastri otro día y para ganar el mundial se juega en equipo. Un espectáculo bochornoso, porque ahí McLaren estaba haciendo como que Norris era el malo de la película, como si fuese cosa suya. No, que eres tú el responsable y eres tú el que tiene que tomar la decisión correcta, cuando eran ellos los que tendrían que haber hecho bien la estrategia. Y al final, tras unas radios surrealistas, después del enésimo error estratégico en esta temporada, Norris cedió y dejó pasar a un Oscar Piastri que gana su primera carrera en Fórmula 1 de forma totalmente merecida, pero ensombrecida por este lío completamente innecesario. Cruzó primero la línea de meta y chimpum tracatrá, se acabó la carrera. Primera victoria de Gran Premio para Oscar Piastri y un doblete para McLaren memorable. 43 puntos para ellos, escalan al segundo puesto en el mundial y ojo porque se sitúan a 51 puntos de Red Bull a falta de 11 carreras para el final. Hay mundial de constructores, amigos. Aunque si McLaren sigue metiendo la pata de esta manera, incluso cuando lo tienen todo de cara, pues mira, todavía serán capaces de perderlo. Carrera, como habéis visto, muy tensa y muy interesante estratégicamente hablando en el Hungaroring, con muchos frentes abiertos y desde luego con muchos temas de conversación, en una carrera que ha parecido más una telenovela que un gran premio de Fórmula 1. Mis pilotos del día son Oscar Piastri, Lando Norris,
Norris y Yuki Tsunoda, con mención de honor para Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y la colleja de oro va para... sí, Max Verstappen. Y la nota va a ser de un 8. Yo creo que al principio de la carrera, como he dicho en la introducción, estaríais todos pensando que, bueno, va a ser la típica carrera estratégica, menudo tostón, y al final hemos terminado ahogándonos en salsa, yo por lo menos, salseo puro y duro, radios intensitas y duelos y rivalidades sobre la pista. Así que salgo satisfecho de este trazado ratonero. Raro será ver tanto show la semana que viene, ya que la próxima cita es en el Gran Premio de Bélgica. Un circuitazo, Spa-Francorchamps, pero una carrera donde los adelantamientos suelen ser bastante fáciles y por tanto el espectáculo, a no ser que llueva, bastante pobre. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.